Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Equilibrio. Vamos a seguir conversando acerca de culturas virtuosas, relaciones humanas dentro de las empresas, liderazgo, propósito. Hoy día particularmente vamos a hablar sobre un tema bien especial que es el de la inclusión o, mirados desde otro punto de vista del que no quisiéramos, de la discriminación. Para eso tenemos un invitado muy especial, muy importante, que nos va a ayudar a echar luz sobre este tema. Sin embargo, antes le quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas, expertos. María Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, con mucho ánimo, con un excelente tema el día de hoy. Qué bueno, bienvenida. Ajá, muchas gracias. Y Javier Irarrázaval, ¿cómo estás, Javier? Como siempre, entusiasmado de seguir hablando de organizaciones virtuosas y felicidad desde todas las ópticas y puntos de vista. Así que algo vamos a descubrir hoy día. Muchas gracias a ambos por acompañarnos un domingo a esta hora para conversar y tratar de agregar un poquito de valor a este país. Bueno, y nuestro invitado es don Luis Larraín, presidente de la Fundación Iguales, con quien queremos conversar acerca de los niveles de inclusión o discriminación que existen en nuestro país en razón de la orientación sexual. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muy bien, feliz por la invitación, así que gracias. Gusto de tenerte acá. Cuéntanos, Luis. Mira, nosotros somos un programa que propiciamos el encuentro entre seres humanos dentro del mundo del trabajo. Y ese encuentro tiene que ser en términos de respeto, de integración, de igualdad, de libertad, con un propósito, con un sentido. Por supuesto que orientado a ejecutar y la mejor forma posible una tarea que lo convoca una organización, una empresa. ¿Qué ocurre con la posibilidad de integrarse en libertad, con respeto, valorado, a las personas que tienen orientaciones sexuales distintas de las tradicionales? ¿Cómo has vivido tú esa experiencia a título personal, desde la Fundación Iguales, en fin? Eso es lo que quisiéramos conversar contigo. Sí, mira, nosotros en la Fundación Iguales nos hemos estado metiendo con cada vez más fuerza en este tema, porque nos hemos dado cuenta de que, aunque algún día podamos casarnos, no sacamos nada con poder casarnos pero no encontrar pega, o poder casarnos y que nos peguen en la esquina. Entonces la verdad es que hay una tarea educativa que estamos haciendo, bueno, con el Ministerio de Educación, haciendo capacitaciones en colegios, etcétera, pero también cada vez más con empresas, porque la verdad es que, bueno, el 80% de los chilenos y chilenas trabajan en empresas, y está estudiado además que en los ambientes laborales diversos, las personas que somos diversas, que tenemos algún tipo de situación que nos aleja de la norma o del estándar, claro, nos podemos sentir mucho más a gusto, y eso finalmente se traduce en una empresa que es más creativa, más innovadora. Así que creo que es un área interesante de trabajo. De hecho, las reuniones vemos de responsabilidad social empresarial se están enfocando cada vez más en el tema de la inclusión y la diversidad. Importante. Oye, y en eso, Luis, una pregunta que te iba a hacer, más bien un comentario, Sergio, de lo que me ha tocado ver, que hoy día se está dando mucho de hecho, las empresas del Fortune 500, el 20% hoy día dice que ya tiene, ¿cierto?, un área que es la gestión de la diversidad. Y eso tú sabes que hablar de gestión de la diversidad significa que dentro de la misma organización debiese haber una gerencia, tal vez, de la diversidad, como tenemos gerencia de la felicidad. Claro. En algunas empresas ya existe la gerencia de la felicidad. Desde ese punto de vista, Luis, ¿tú crees que para poder generar realmente la inclusión, realmente las oportunidades, porque para una empresa gestionar la diversidad es generar valor? Absolutamente. O sea, esto es generación de valor, que te atrae nuevos talentos, que te atrae generaciones, que te atrae diversidad. Por lo tanto, tú, de lo que estás viendo hoy día, este pequeño acercamiento que ya están haciendo en las organizaciones, ¿tú crees que se hace necesario ir ya trabajando el camino para que exista realmente esta gestión de la diversidad a través de una persona que esté a cargo, donde a esa persona lo auditen por esa gestión, donde esa persona tenga que generar reportes por esa acción? ¿Tú crees que vamos para allá? ¿Tú crees que eso es el camino al cual tenemos que trascender los próximos años o ahora ya? Yo creo que absolutamente. O sea, una empresa que realmente quiere destacarse, quiere ser innovadora, debería gestionar esto porque, como tú decías, produce valor. No solamente el marketing, las finanzas, bueno, esto también puede ser parte del marketing en algunos casos. Pero es fundamental gestionar esto porque si uno se deja estar, la verdad es que la cultura chilena no tiende a incluir la diversidad. Más bien hay que romperla, hay que cortarla. Pero sí estamos viendo que en Chile hay cada vez más empresas que tienen gerencias de diversidad e inclusión.
En general vemos que son más bien empresas multinacionales, más que chilenas, por ejemplo. Hay bastantes diferencias culturales. Muchas veces hay empresas que vienen con lineamientos desde Estados Unidos o desde Europa que los exigen tener protocolos, por ejemplo, para entrevistas o protocolos incluso para, por ejemplo, personas trans que quieren hacer su tránsito de género. Está todo protocolarizado dentro de la empresa. Entonces es impresionante cómo han avanzado algunas empresas. ¿Qué pasa en Disney, Javier, por ejemplo, en esa línea? Me robó la pregunta dándole respuesta antes que se la hiciera Luis, y es justamente ese cambio. Tú estuviste este año en el Congreso de Acción y el tema fue la diversidad. Y tuvimos los testimonios de todo tipo de diversos, por decirlo de alguna manera, desde trans y las empresas dando testimonio desde la gerencia general y el empleado y los beneficios tremendos que eso trae para el clima, para la productividad. Al final es todo un tema de negocio, no solo es ético, es legal y es correcto, es un negocio, que es lo mismo que nos pasa con nuestro tema, que tener gente feliz es un negocio. No solo es éticamente. En la multinacional, en mi experiencia en Disney obviamente es una compañía tremendamente diversa. Como muy bien dijo Lucho, están nuestros valores declarados. Uno de nuestros 5 valores en la página de el área de recursos humanos de la compañía. Para atraer talento nos declaramos: somos una empresa diversa, no discriminamos absolutamente a nadie. Tampoco hacemos discriminación positiva en el sentido de asegurarle cupos a nadie. Claro. Creo que eso, por suerte, ya pasó de moda, porque creo que es nefasto. Es un tema de capacidad de competencia, pero a la hora de capacidad de competencia, eres hombre, eres mujer, eres chico, eres grande, eres blanco, eres negro, eres indio, eres local, eres pueblo indígena, original, da lo mismo. Estamos buscando competencia, y la competencia no tiene nada que ver con tu género o tu especialidad, y eso los multinacionales, como tú muy bien dijiste, viene de afuera. Oye, Luis, pero ¿y eso cómo se está dando en Chile? Las empresas, tú mencionas las multinacionales como Disney, pero ¿qué pasa con la empresa promedio chileno? ¿Qué pasa con el estándar en general? Porque Chile es un país bastante maniqueo, donde tendemos a juntarnos los igualitos, como que en el colegio, o sea, el bullying, cualquier niñito que es distinto, en lo que sea, hay que pegarle, o sea, inmediatamente. ¿Cómo está evolucionando positivamente? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué ocurre hoy día, y fundamentalmente hablando de la orientación sexual, una persona en una empresa mediana chilena se siente cómodo y libre para declararse homosexual, ponte tú, o todavía hay mucho de esconderse, lo puede perjudicar en su carrera? Es un tema re importante. Yo te diría que la gran mayoría de los gays y lesbianas en Chile todavía esconden su orientación sexual en el trabajo, a no ser que trabajen en una empresa, por ejemplo, multinacional, que tenga una política explícita de diversidad. Pero el estándar normal... que son las menos en Chile. Claro. El estándar normal es el closet. Sí, y, el closet. De hecho, hay barreras de entrada para postular a trabajo. Yo, de hecho, me acuerdo mis primeras postulaciones a trabajo eran complejas, porque lo primero que te preguntan muchas veces, que algo que no tendrían por qué preguntarte, es ¿tenéis polola? Claro. ¿Estás empezando a casarte? Claro, Entonces, uno como gay parte siendo obligado a mentir. Entonces, yo creo que eso se nota. O sea, muchos psicólogos, yo creo que en pocos minutos se dan cuenta que tú estás incómodo o que estás mintiendo. Entonces hay una barrera de entrada ya para postular al trabajo. Esa experiencia tuya, pero tú, ¿fue hace cuánto tiempo atrás? Hace harto, ya debe ser unos 8 años, por ahí. Y en estos 8 años, ¿tú crees que habrá habido un cambio positivo o estará más o menos todavía lo mismo ocurriendo? Muchos estarán sintiendo con ese psicólogo, con esa entrevista, lo mismo. Yo creo que sí había un cambio. Yo no lo veo porque por la pega que tengo ahora, claramente no tuve que postular y tampoco era un factor a considerar. Pero yo creo que la evolución es lenta. Como te decía, depende mucho de las empresas. O sea, te puedo contar, por ejemplo, que el año pasado me llamó una de estas típicas ejecutivas de banco que andan reclutando ingenieros de la Católica. Bueno, obviamente no saben que trabajo en una ONG, que tengo un sueldo que no es el que ellas están esperando. Pero me empezó, a tratar de vender la pomada, lo típico, y le dije, oye... ¿Te quería reclutar? Para que me cambie a su banco. Perfecto. Pensé que no era headhunting. No. Ejecutiva... Comercial, te quería... Sí. Y le empecé a preguntar, ¿sabes? Pero me gustaría conocer un poco más de la empresa. Perfecto. Y me dice, sí, ningún problema. Me empezó a hablar de las tasas de interés, de los créditos. No, pero quería saber como de la empresa. Por ejemplo, ¿ustedes contratan homosexuales? Y me dice, no. Y me quedé helado. Y de hecho le hice esa pregunta porque ese un banco tiene fama de
ser cerrado, de ser muy conservador, de ser muy de élite. Así que se pueden imaginar cuál es. Y le pregunté, ¿por qué? Me dijo, no, es que este banco es Opus Dei, así que no. ¿Te fijas? Y le dije, bueno, ¿tú sabes que eso es ilegal? No. Le dije, ¿tú sabes que hay una ley antidiscriminación aprobada el año pasado que establece una prohibición explícita por orientación sexual en la empresa? No. Le dije, bueno, ¿tú sabes dónde trabajo yo? Y ahí se disculpó, se hizo en disculpas. Yo creo que la incomodé mucho haber sido el peor día laboral de su vida. Pero eso demuestra que en Chile todavía hay empresas que abiertamente tienen políticas anticontratación de gays y lesbianas, y me parece extremadamente violento, además de ilegal. O sea, eso es abiertamente ilegal. Y claro. El tema de las competencias, lo más importante es que valorar competencias, no lo que tiene que ver con la persona, y hacer las preguntas que ya en los países norteamericanos ya no se hacen, obviamente. Nos vamos a oír una breve pausa y seguimos conversando a la vuelta. Los esperamos en Equilibrio. Estamos de vuelta en Equilibrio, conversando con Luis Larraín, presidente de Fundación Iguales, acerca de la inclusión o diversidad en base a la orientación sexual. Luis, me gustaría indagar un poco más en qué es lo que siente un ser humano que dentro de una organización no puede desplegarse, porque si es como es, si es en forma auténtica, es discriminado, puede perder el trabajo. ¿Cuál es la pérdida que hay? No sé si tú lo has experimentado, alguien que tú conozcas. Sí, lo he experimentado y muchos amigos también. Lo que yo veo es que un trabajador que no está cómodo en su trabajo es claramente un trabajador que es menos productivo, que tiene una rotación, digamos, más alta, o sea, tiene mayor probabilidad de estar menos tiempo en ese lugar. Todo por el simple hecho de no sentirse parte. Creo que si uno es parte del equipo, se siente uno más, que trabaja codo a codo con el resto, va a ser mucho más productivo, va a trabajar mucho mejor en equipo. Porque si tú ves que detalles, como que todos pueden tener la foto de su familia o de su pareja en el escritorio y tú no, o todos pueden venir con su pareja a la fiesta de fin de año y tú no, se empieza a generar una frustración, una rabia, que finalmente es perjudicial para él o ella mismo, pero también para la empresa. ¿Hay datos de los impactos psicológicos que pueda tener esto? ¿Tú sabes si es que hay alguna medición que diga cómo esa frustración cotidiana, cómo te puede afectar? He visto estudios que hablan de la rotación, que en general un gay que está en el closet, que no se siente como abierto, tranquilo, a mostrar su orientación sexual o decir que tiene una pareja, tiene una mayor rotación, o sea, dura menos en un trabajo, eso sí lo he visto. Perfecto. Y también hay harta estadística sobre cómo una empresa que gestiona la diversidad tiene mayores tasas de productividad, de innovación, de satisfacción de clientes. O sea, es impresionante. Perfecto, porque me imagino que para la persona que le da la oportunidad de ser él o ella misma dentro de su diversidad, debe ser una sensación de reconocimiento muy importante. O sea, yo creo que te tocan las fibras más íntimas, profundas, y por lo tanto tú entregas mucho. Se debe producir ese efecto. Pero lo que pasa es que ahí no hay diferencia por género ni orientación sexual. Da lo mismo que tú seas gay, lesbiana, heterosexual, transexual o cualquier otra cosa. Eres un ser humano, claro, con un intelecto que te gusta ser reconocido y ser parte de. Y por lo tanto, lo que Lucho dice no es menor. Y es, en el mundo de la empresa y en el mundo de los negocios y en el mundo de las organizaciones humanas virtuosas, que es lo que aquí queremos promover, el tip para nuestros seguidores es buen negocio ser inclusivo, es buen negocio aceptar la diversidad y respetar los derechos básicos de la persona, porque la productividad ese es un indicador que en la empresa, digamos, tema para ustedes, digamos, desarrollar desde el punto de vista profesional, o sea, de la rotación. No está en el balance el costo de la rotación. Y enorme. Es enorme cambiar gente. Nosotros en un programa anterior, fíjate Luis, hablábamos de lo que es el concepto de la pertenencia. Fíjate que lo que más, o sea, lo que hoy día nosotros perseguimos con los trabajadores, los empleados en organizaciones, que se sientan pertenecientes, y eso es incluido, incluirse en. Entonces, de alguna manera, hoy día nosotros, yo te lo digo como psicóloga, que nosotros lo vemos en los procesos de reclutamiento y selección, cada vez más está el currículum ciego que es sin ver, digamos, tus antecedentes personales, etcétera, solamente tus competencias, en un inicio para una preselección de una persona. Por lo tanto, hoy día lo que nosotros, lo que se pierde en una organización, yo te quería llevar a eso. Importante. O sea,
Yo hoy día veo lo que nos costó, por ejemplo, en los últimos 2 años, donde teníamos las tasas, digamos, de rotación altísimas, sobre todo en jóvenes, donde teníamos una economía que estaba bastante más, digamos, full hace unos años, no teníamos tantos postulantes. Fíjate la cantidad de personas que nosotros perdimos en las organizaciones de incluir, producto de lo que tú decías al inicio del programa. Cuando tú transparentas frente a una evaluación psicológica, estás con una psicóloga enfrente y tú dices se ve si estás mintiendo o no, si estás incómodo o no. Fíjate los talentos. Hoy día nosotros tenemos que hacer la gestión de talento. Cuando te hablo de gestión de la diversidad, tiene que ir incluido el concepto de gestión de talento. Significa las competencias que estamos dejando de tener en una organización por no tener un proceso de inclusión. Entonces, en ese sentido, tal como decías tú, las empresas en Chile, el llamado que tenemos que hacer en esto, Sergio, es desde la gerencia a abrir el espectro en donde tenemos que, esto es una capacitación en las organizaciones, esto no se hace de un día para otro, esto se trata de que nosotros tenemos que sensibilizar. La gerencia, las jefaturas deben estar sensibilizando. Cambios de enfoque que han estado arraigados en nuestro país por años. Claro, y entender que la diversidad no solamente es étnica, como decíamos recién, no solamente por grupos etarios, es también por temas sexuales, ¿cierto? Por opciones, porque son opciones. Entonces, hoy día realmente en el último congreso que estuvimos de recursos humanos, uno de los temas que también fueron tratados, eso junto con el concepto de la felicidad, que aquí Javier tiene, pero muchísimo más que lo que puedo decir yo, pero ya los trabajadores felices son trabajadores que sienten que esa organización tiene la inclusión y tiene trabajadores, como dices tú, al lado, que puedo poner la fotografía, que puedo hacer. Es una vida que está en esa organización, que prende y que motiva también hacia los empleados, incluso, fíjate, voy más allá, hacia los propios clientes. Los clientes, cuando ven que hay organizaciones que tienen estas características, son clientes que prefieren comprar en esas organizaciones, prefieren optar contratos con esas organizaciones. Por lo tanto, un espectro total que se nos abre. Tú nos llevas, María Angélica, a un tema de fondo que tiene que ver con entender que la diversidad agrega valor y no es un costo, porque normalmente en Chile la diversidad ha sido vista un costo, o sea, todo igualito, los procesos de selección de personas antes eran todos de una determinada universidad o determinado sector, como que si los iguales funcionáramos mejor. Y eso es equivocado, porque la diversidad de todos tipo enriquece los procesos, las visiones de los fenómenos, las de la vida, de distinto prisma, lo enriquece sin lugar a duda. ¿Cómo has visto eso? Bueno, basta con pensar que los grandes cambios, los grandes inventos en la historia han sido producidos por personas que pensaban distinto, no por personas que pensaban igual. Exacto. Y la otra vez tuve la oportunidad de estar en un consejo de Acción RCE, que tiene un consejo que se llama Más Diversidad, donde están impulsando este tema. Con varias empresas, la mayoría multinacionales, de hecho, eso ahí se nota. Y estamos hablando de este tema y la verdad que había 10 gerentes, todos hombres. Entonces, me preguntaron un poco la opinión y le dije, mira, ¿creen ustedes que 10 hombres heterosexuales, blancos, chilenos, que estudiaron todos en las mismas 2 universidades, van a llegar a ideas muy creativas? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los gays, las lesbianas? Entonces, yo creo que los empresarios en Chile les falta todavía darse cuenta de que eso, o sea, personas iguales no van a encontrar ideas innovadoras. Personas iguales van a seguir haciendo las cosas tal como se han hecho siempre, y esa es la mejor receta para llevar las empresas a la quiebra o a la ruina. Basta mirar lo que ocurre en el ámbito de la tecnología. Luis, pregunta acá, porque le estamos dando duro a los empresarios y a veces se lo merecen y está bien, pero en definitiva la discriminación, puede haber discriminación de la empresa en algunos procesos manuales. Yo creo que en la mayoría de los casos, yo creo que la discriminación es de las personas, es de ese individuo, hombre o mujer, que está en un puesto y que él o ella decide a esta persona por orientación sexual, por raza, por color, por tamaño, por discapacidad, porque es cojo, porque es ciego, porque lo discrimino, prefiero a uno que sea más como yo. Son las personas, es un tema de educación cultural que no solo es cambiar a los gerentes, tenemos que cambiar cada uno de nosotros como individuo y decir, y por eso me gusta mucho el nombre de tu fundación, y es que somos todos. Es un muy buen punto el que plantea Javier, y les propongo que lo respondamos a la vuelta de una breve pausa. Vámonos. Estamos de vuelta en Equilibrio, conversando con Luis Larraín. Luis, Javier planteaba antes de la pausa que una cosa son las discriminaciones corporativas, es decir, tomadas como una decisión, que él planteaba que cree que son pocas. Yo creo que es un tema discutible, hay opiniones. Pero otra es la discriminación que se da entre los colegas, es decir, cuando ya estás dentro de una organización. Y eso nos lleva a la discriminación social, en buenas cuentas. ¿Cómo lo percibes tú todavía en la calle, los compañeros de trabajo? Imagínate que la empresa no discriminara.
¿Qué pasa en el día a día? ¿Qué pasa con la unidad de finanzas que está en el 7º piso? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, eso ocurre en el día a día. Me acabo de acordar el ejemplo de un amigo que entró hace poco a una empresa. Lo incluyeron en los típicos chats de WhatsApp y al día siguiente ya estaban tirando tallas homofóbicas, se terminó saliendo del grupo de WhatsApp. Entonces al final su experiencia laboral es llegar, hacer la pega, irse, no tener ningún tipo de socialización, y yo creo que a la larga eso le va a jugar en contra. Entonces ojalá la gente que nos está viendo se ponga a pensar, se pueda poner en sus zapatos, y yo creo que al final el tema de la discriminación es muy transversal. O sea, si sumamos todos los tipos de discriminaciones, yo creo que la mayoría de las personas nos hemos sentido discriminadas alguna vez por alguna razón, y yo creo que es fundamental que la gente se dé cuenta que no solamente es antiético, sino que también es ilegal. O sea, el día de mañana hay personas que podrían ser sancionadas incluso por discriminar por orientación sexual a alguien en el trabajo. Y he escuchado también muchos casos de psicólogas laborales que tienen instrucciones de la gerencia de recursos humanos de dejar afuera ciertos currículum o en las entrevistas de filtrar a lo que es lesbiana. O sea, eso me lo han contado psicólogos laborales. Sí, claro. Y eso parte desde la formación, Sergio. Esto es la formación universitaria y con nuestros propios hijos. O sea, esto parte desde que uno está criando un niño. ¿Cómo lo crías dentro de la cultura y la diversidad? La diversidad de distintos tipos, si no es solamente lo que habla estudio. Y esto en las universidades también. En la universidad es una gran tarea que tenemos, sobre todo lo que dices tú, la psicóloga. Sí, o sea, nosotros hoy en día un joven de cuarto medio sale sin saber qué es la orientación sexual, qué es un gay, qué es una lesbiana. Eso no se estudia en las carreras de psicología, de medicina, de docencia, de educación. Entonces la verdad es que hay una tarea gigante ahí en el tema de la educación. Mira, este programa es para, dentro de los propósitos que tienes, educar. Y tú mencionas algo, el entender la diversidad como algo valioso a lo que hay que propender es distinto de tolerar. En este país lo que más se llega es a la tolerancia. No, yo soy súper tolerante. Tolerar significa yo te aguanto. Es decir, pero otra cosa distinta es valorar y propender a la diversidad, porque la diversidad enriquece la convivencia humana. Es un tema. Javier decía, es un tema ético y un tema legal, pero además un tema de conveniencia desde el punto de vista de el encuentro entre seres humanos dentro de la sociedad. Porque esta es una sociedad tremendamente sectaria, segregada, donde no nos miramos, donde nos miramos con mucha sospecha. Entonces, empezar a cambiar un poquito el switch nos tiene que llevar a eso. No, y Sergio, yo creo que no es imponer, si esto no se trata de educar imponiendo un punto de vista. Significa educar entendiendo que existe. No que un niño o una niña va a ir a la tendencia a la diversidad. No, sino que es educar mirando el espectro completo con el cual se está encontrando, con el cual tiene que respetar. Si el concepto es el respeto. Absolutamente. Si lo respetamos la comunidad, ese respeto es el que se va a infundir en todos los aspectos de la vida cotidiana y más aún en el ámbito laboral, donde nosotros necesitamos una persona que está todo el día al lado nuestro, una persona que tiene que ser feliz en lo que hace y una persona que tiene que encontrar al lado un par que te entienda y te comprenda, la empatía. Así es. Nos quedan 20 segundos o menos. ¿Una palabra, un cierre en 20 segundos? ¿Quién quisiera? Creo que el mensaje central es que las empresas deben gestionar la diversidad ya no por una responsabilidad ética o moral, sino que por su propio bien. O sea, las empresas que no gestionan la diversidad creo que van a tender a desaparecer, van a tender a aniquilarse ellas mismas por la falta de adaptación al siglo XXI, simplemente eso. Correcto. Así es. Muchas gracias, Lucho Larraín. Un agrado tenerte en este programa. Gracias a ustedes. Muchas gracias, María Angélica. A ustedes. Javier. Gusto como y siempre. a ustedes también, nuestros queridos auditores. Y nos vemos entonces en el próximo domingo en un nuevo capítulo de En Equilibrio. Los esperamos. Muchas gracias.